La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, verdades supremas que nos conducen a la felicidad, nos conducen a una esperanza gloriosa, a una esperanza sobrenatural, a una esperanza de gran éxito. Es la verdad de Dios. La verdad de Dios tenemos que leerla y también oírla. Debemos también obedecerla para que se haga efectiva en nuestra vida. Podemos escuchar tantas enseñanzas de las Santas Escrituras, pero si nunca tratamos de obedecerla, no sabremos su efectividad para bien, sino que sabremos otra clase de efectividad. Es totalmente las consecuencias espantosas de no atender el consejo de Dios. Por eso es que Dios ha puesto predicadores, y esto significa la misericordia de Dios en el favor suyo y en el favor mío. Yo debo de escuchar a otros hombres de Dios cuando ellos predican, cuando ellos enseñan, porque mi espíritu se alimenta, mi espíritu es edificado y también mi espíritu es lavado con esa preciosa palabra. Cuando usted y yo aprendemos estos requisitos o estas reglas de la verdad de Dios, entonces seremos corregidos, bendecidos y prosperados, y tendremos victoria en todas las cosas que emprendemos. Mis amados televidentes, quiero invitarles una vez más a la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y veremos entonces el consejo de Dios a través de esta carta a la iglesia de Éfeso. El apóstol ha decretado una orden específica a un siervo de Dios llamado Timoteo, y es corregir, es enderezar aquellas cosas que caminan mal o están mal. Y por lo tanto, una de las cosas eran las enseñanzas erróneas que estaban habiendo en aquel lugar llamado Éfeso. La iglesia estaba pasando esa crisis por hombres perversos, por hombres malvados, por hombres que jamás Dios los llamó, mucho menos los capacitó para la tarea de estar enseñando. Ellos mismos se colocaron, se inspiraron a sí mismos, o por el consejo de alguien más, menos de Dios. Y entonces sus mentes, sus corazones cargados de todo engaño, comenzaron a enseñar cosas incorrectas al pueblo de Dios. Y por lo tanto, el apóstol le dice a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñasen diferentes doctrinas. Si usted ve especialmente el verso 3 y el verso 4, ni presten atención a las fábulas. Hemos tratado ya sobre este versículo en más de alguna ocasión para que usted sepa lo que Dios nos sigue hablando respecto a esto. Se nos dice claramente en el versículo 3 y el versículo 4: no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Algunos maestros de la iglesia en Éfeso habían introducido enseñanzas que no eran bíblicas. En Creta, Tito se enfrentó también con doctrinas semejantes, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que apartan de la verdad. Tito capítulo 1 verso 14, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. Esta es la orden de Dios a través de Pablo. Y por lo tanto, las Santas Escrituras
nos dice que deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Por qué tenemos que guardar con limpia conciencia nuestra fe? Porque si hemos recibido una fe pura, debemos mantenerla, debemos practicarla y debemos totalmente regocijarnos en nuestra obediencia a esa fe pura, que es el evangelio recto, santo y divino. Si no hacemos caso, entonces corremos todo el peligro de nuestras vidas. Ahora bien, ¿cuáles eran esas fábulas y genealogías? Había una práctica que había comenzado entre los judíos que existía en ampliar las listas de nombres que aparecían en la genealogía del Antiguo Testamento, añadiendo historias ficticias supuestamente para ilustrar el trato de Dios con el pueblo, es decir, con el pueblo judío. Estaban agregando material mitológico a la palabra de Dios. De estas fábulas y de la ley mosaica, y los maestros habían sacado aplicaciones y mandamientos para la vida de los creyentes. Esto no producía la salvación ni la vida espiritual como ellos decían, sino disputas, es decir, contenciones, discusiones y vanas y sin provecho. Eso lo vemos también a través de Tito en el capítulo 3, verso 9. Tito capítulo 3, versículo 9. Pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Porque como no tienen sentido, no tienen peso, no tienen valor, porque no está la verdad en estas cosas. Y por lo tanto el apóstol le dice a estos siervos que deben de evitar todas estas cuestiones necias. Hoy en día hay algunos cristianos que siguen reglamentos y normas que no vienen de las escrituras y se consideran más espirituales que otros cristianos. Se consideran tan cristianos en guardar esos mandamientos de hombres. El legalismo surge de las ideas humanas que no están basadas en la palabra de Dios de ninguna manera, sino que está motivado por el deseo de ser exaltado a los ojos de los demás. El legalismo produce orgullo, y además que produce orgullo, también produce divisiones, contiendas, amarguras, pleitos, disensiones. Entonces, si el legalismo produce orgullo en el hombre porque éste se cree superior a los demás, los cristianos tenemos que rechazar las enseñanzas que dice que para ser cristiano el hombre necesita ser algo más que confiar en la muerte de Cristo. Todos cristianos tenemos que confiar que Jesús murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra seguridad, para nuestra esperanza. Fuera de esto, no debemos prestar atención. Todo aquello que nos lleva aparte de la cruz, del sacrificio de Cristo, no tiene sentido, porque a través del sacrificio de Cristo es que somos totalmente comprados y lavados, somos redimidos por la sangre de Cristo y somos lavados. Entonces, al testificar del Señor debemos tener cuidado de no agregar alguna norma humana o reglamento de nuestra iglesia como requisito para que la gente se haga cristiana. No midamos nuestra santidad o nuestra espiritualidad solo porque no practicamos ciertos vicios o ciertas actividades que los cristianos desaprueban. La santidad es una condición interna que brota del amor y del temor a Dios. Es motivada por el deseo de agradar y glorificarle a Él y tan solamente a Él. La santidad comienza con agregarnos totalmente al dominio divino para cumplir su santa y preciosa voluntad. El Espíritu obra cuando nos alimentamos de la palabra de Dios y cuando la obedecemos. Es experimentar una transformación interna de los
móviles y actitudes, afectos y pensamientos. Entonces, la santidad interna producirá la conducta correcta en nuestra vida. El Espíritu Santo quiere conformarnos a la imagen de Jesucristo desde lo más profundo de nuestro ser. Debemos tener amor y debemos tener humildad. El apóstol nos habla en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 7. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vanas palabrerillos, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que confirman. Esa es la situación de muchos. Pero el apóstol dice que el verdadero propósito del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, de una fe no fingida. Si tú vives así, eres un verdadero cristiano, eres un verdadero hijo de Dios. Pero si vives siguiendo regla de los hombres, mandamiento de los hombres, entonces tu vida no está encarrilada por la verdad, sino por el engaño. Debemos tener convicción de que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, estamos en el correcto camino, estamos en la verdad y estamos en la vida. Hay tantas personas que comienzan a decir, si usted pertenece a tal iglesia, usted está perdido, está arruinado. Y muchos, por no estudiar la palabra de Dios, son arrastrados con tanta facilidad. Si usted recibió a Jesús en su corazón, usted entonces recibió el correcto camino. Cristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va hacia el Padre si no es a través de mí. Y podemos contemplar que si usted recibió a Cristo, ya recibió el perdón de sus pecados, ha sido sellado con el Espíritu Santo. No tiene que andar saltando de esta congregación a otra congregación. Ya usted ha sido perdonado, ha sido limpiado. Permanezca firme de donde Dios lo llamó, donde Dios lo perdonó, donde Dios los ha salvado. Por lo tanto, como venía diciendo anteriormente, ser fiel a las Escrituras es lo más importante que debemos tener todo el tiempo de nuestras vidas. Según el versículo 5 que estábamos anteriormente mencionando, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida. Pero algunos se han desviado de este propósito, dice Pablo. Se han desligado. El versículo 5 es muy importante. Pablo afirma que si la iglesia enseña solo la doctrina bíblica, esto producirá amor entre los cristianos. Las enseñanzas no bíblicas producen disputa, disensiones. Ser fiel a la Escritura une a los miembros de la congregación, ciertamente los une en una sola convicción, que pertenecen a Dios a través del poder de Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz. Están de acuerdo en su enseñanza y a su vez la enseñanza correcta resulta, en primer lugar, en un cambio en el corazón de la persona, no solo en la superficie. Segundo, una conciencia que no le causa, no le acusa, en otras palabras, una conciencia que no es acusadora, porque es obediente a Dios. Y tercero, una confianza en Dios que no es hipócrita, sino que es genuino de corazón. Siente la paz y el perdón de Dios, siente la gracia de Dios, tiene la convicción de que Dios está en él y él está con Dios. Y por lo tanto, debe de tener esa certeza todo verdadero hijo de Dios. Y lo alcanza a través de la enseñanza correcta.
La doctrina correcta y el amor y la unidad son importantes. Estos cambios profundos en la vida crean relaciones de verdadera comunión, unidad y afecto entre los miembros de la congregación. Lo que enseñaban ciertamente cosas diferentes en Éfeso, había dejado la obediencia, habían totalmente dejado la comunión los unos con los otros, y más terrible, que habían dejado la comunión con el Dios vivo y verdadero. A través de las cartas pastorales se nota el contraste de la vida que Pablo manda con la que proponían los maestros del error. En vez de tener un corazón sincero, engañaban y eran engañados a sí mismos. Esa es la situación de los falsos maestros, engañados a sí mismos. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, dice Pablo. ¿Dónde está esto? En la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 13. Voy a recalcar lo que dice las Santas Escrituras. Mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor. No van a ser prosperados, van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, el propósito de este mandamiento, dice Pablo, es el amor nacido en primer lugar de corazón limpio. Segundo, nacido de una conciencia también limpia y de fe no fingida. Esto nos dice claro el versículo 7 del capítulo 1 de esa carta. Me refiero a 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Veamos entonces el versículo 7 de esa carta. Según el versículo 7, queriendo los hombres falsos, es decir, los pastores falsos, misioneros falsos o apóstoles falsos, ministros como se puedan llamar, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, dice Pablo. Esta es la situación de los falsos maestros. Entonces, según el versículo 7, señala otra debilidad de los que querían imponer mandamientos y reglamentos no bíblicos, queriendo ser doctores de la ley. Se creían superiores a los demás porque suponían que guardando algunos reglamentos externos se hacían más espirituales que los demás. Esta actitud de soberbia es una de las consecuencias del legalismo. En realidad es relativamente fácil conformarse a ciertas normas externas. No requiere someter la vida a la voluntad de Dios y alimentarse diariamente con su palabra. Tampoco exige edificar a otros y ser edificados por ellos, ni crecer en el conocimiento de Dios y experimentar progresivamente la transformación de las ambiciones y los móviles humanos. No requiere el cambio del carácter egocéntrico en una persona que manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Por otra parte, la persona que está creciendo espiritualmente no siente orgullo, es muy diferente, porque es de Dios. El Espíritu de Dios está en esa persona. El Espíritu de Dios se mueve especialmente en la vida de esa persona. Recalco, por otra parte, toda persona que está creciendo espiritualmente no siente orgullo para nada, sino humildad, porque reconoce cuánto le falta ciertamente para llegar a la estatura, al nivel de nuestro Señor Jesucristo. Debemos usar entonces la Biblia correctamente. Por eso es que los ministros invitamos a la membresía de la iglesia. Tal día tenemos enseñanzas más a fondo. Véngase a estudiar las Santas Escrituras. ¿Sabe qué hace la mayoría de muchos creyentes?
no se acercan en ese día de culto de enseñanza. Porque dicen, es que es muy aburrido estar aprendiendo tanto. Si se te hace aburrido, entonces la pregunta es, ¿qué clase de hijo o hija eres tú? Si te cansa la enseñanza, la verdad de Dios, entonces, ¿hacia dónde vas si no tomas en cuenta la verdad de Dios? Quiero que pienses en lo que Pablo, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en la segunda carta, en el capítulo 2, verso 9 al versículo 12. Que todos aquellos que desprecian la verdad, Dios va a enviar un espíritu de error que los va a enredar, los va a engañar. Serán arrastrados y condenados porque despreciaron la verdad de Dios. Los cultos de enseñanza que tienen tus ministros o tus pastores, debes acudir a esas enseñanzas. Si así como te gusta estar en los cultos del domingo por la mañana o por la noche, debes estar en los cultos de las enseñanzas donde se está enseñando más a fondo las verdades eternas para que no seas arrastrado por el engaño. El apóstol Pablo nos habla en este capítulo 1 de primero de Timoteo, versículo 8 al versículo 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, dice las Santas Escrituras. Conociendo esto, que la ley también no fue dada para el justo, sino para los transgresores desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, es decir, a los que matan a sus padres, y a los matricidas, a los que matan a sus madres, para los homicidas, para los fornicarios y para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo. Mis amados televidentes, esas son las verdades que están plasmadas en las Santas Escrituras y debemos acatarlas. En el versículo 8, Pablo llega al corazón del problema doctrinal en Éfeso. Algunos maestros no usaban las Escrituras correctamente. Se basaban en el Antiguo Testamento, especialmente en las leyes que exigían que los hombres guardaran las normas de la ley de Moisés para ser salvos y para ser más espirituales. Vimos en el versículo 4 que algunos enseñaban fábulas que habían sido agregadas a las Escrituras. Fábulas son cuentos sin sentido. Ahora vemos que usaban la ley de Dios, pero no en forma legítima. Es importante entonces observar que Pablo no solo señala los errores de estos maestros, sino también provee enseñanza positiva para aclarar el buen uso que se debe dar a la ley de Dios. En los sermones y enseñanzas de la iglesia se deben entonces señalar los errores y también exponer la doctrina bíblica. La ley no tiene poder para salvar al pecador, no tiene poder ni para santificar al pueblo de Dios. Tiene la función de manifestar la justicia divina, la desobediencia de los humanos, la desobediencia que los humanos cada momento cometemos. Entonces tiene la función de manifestar la justicia divina y la desobediencia de los hombres. Pablo insistió, según Romanos en el capítulo 3, verso 20, donde Pablo el apóstol señala ciertamente esta verdad, ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pecaste, vas a morir porque pecaste. Pecaste, tienes que ir a la cárcel por tu maldad. Pecaste, tienes que pagar una tremenda multa para ser
exonerado de ese problema. Pero en cuanto a esto, la ley dice, pecaste, debes morir, que simboliza también o significa, en otras palabras, también la muerte eterna. Por lo tanto, Pablo arremata diciéndole aún a los romanos en el capítulo 3, verso 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mis queridos televidentes, ciertamente quiero seguir con este tema, pero el tiempo se nos ha terminado por el momento. Quiero orar por aquellas personas que se sienten totalmente desorientados, que habiendo comenzado correctamente en una iglesia donde Dios los bendijo con el bautismo en fuego y Espíritu Santo, y más tarde fueron arrastrados por el engaño. Quiero decirte que debes pedirle perdón a Dios y regresar una vez más de donde comenzaste. Si comenzaste bien, debes recordar que debes seguir bien. No debes seguir torcido. Debes seguir derecho y bien plantado en la verdad de Dios. Padre, gracias por esta gloriosa verdad que hemos transmitido. Te ruego por todos nuestros televidentes que la gracia tuya los alcance, los ilumine. Traiga, Señor, una luz tan amplia y más clara al corazón y a la mente de nuestros televidentes. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te agradecemos ahora. Mis amados, gracias por su sintonía. Gracias una vez más y los invitamos a participar de los servicios de la iglesia Roca de Luz Eterna. Estamos ubicados en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Y entonces usted será bienvenido en estos servicios. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California, 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California, 92335. Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.